Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir en esta mañana la palabra con ustedes. Pido a Dios, ruego que el Señor hable a nuestro corazón y nos permita crecer un poco más en nuestro caminar con Él. En la mañana de hoy quisiera tocar un tema que para mí es muy importante, tal vez porque es un área en la que lucho demasiado, sobre todo en la mente, sobre todo en la semana, entre semana. Tal vez el fin de semana es más fácil para nosotros conectarnos con el Señor, estar conectados con las transmisiones y tener un tiempo de mayor afinidad y contacto con el Señor, pero entre semana lucho en mi mente y en mi corazón con muchos pensamientos. Y en la mañana de hoy quisiera hablar un poco acerca de la importancia de construir una mentalidad bíblica, la importancia de construir una mentalidad bíblica. Y este tema me surgió a raíz de la lectura de un libro que hemos hecho en el grupo de pastores del presbiterio, un libro que se llama Siervos para su gloria, y específicamente habla de ese elemento, de que un siervo del Señor debe construir una mentalidad que esté basada en la palabra del Señor. Pablo a los creyentes en Éfeso les dice en el capítulo 4, versículo 17: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Voy a volver a repetir el texto. Efesios capítulo 4, versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Otras versiones hablan de pensamientos vanos o en la vanidad de la mente, y yo creo que a veces nos sucede eso. Vivimos con pensamientos que no agradan mucho al Señor, o de pronto no que sean pecaminosos, pero que no son edificantes, ni ayudan, ni fortalecen ese proceso de crecimiento de nuestro ser interior. ¿Qué serían pensamientos frívolos, vanos, como el texto dice, como los paganos? Cuando habla de paganos se refiere a aquellos que no creen en el Dios de Israel, aquellos que no pertenecen a la fe cristiana. O sea que hace una diferenciación entre la clase de pensamiento que una persona del común tiene y alguien que ha conocido la verdad del Señor. Nosotros como hijos de Dios no podemos pensar de la misma manera que una persona del común o que no ha conocido al Señor, o como el texto lo dice a través de Pablo, como los paganos. Muy bien, en nuestros pensamientos está consignada nuestra escala de valores, nuestras prioridades, aquello que nosotros sabemos y entendemos que es importante, y esos pensamientos determinan nuestra forma de actuar. Si usted es un cristiano que ha prestado atención a las enseñanzas en esta congregación, usted debe tener un poco de claridad sobre cuáles serían algunos pensamientos frívolos o vanos. Seguramente algunos de ellos en algún momento han pasado por su mente. Espero que no se hayan alojado allí, que solamente hayan sido pensamientos fugaces, con codicia, con avaricia, con envidias, con celos, con lascivia, con pereza y una cantidad de comportamientos contra la enseñanza cristiana, contra la enseñanza bíblica. La actitud de yo soy más que los demás, no me dejo de los demás, yo sé más que los demás, yo puedo más que otros. Ese pensamiento no es bíblico. Ojo, es diferente. Usted tener un buen concepto de usted mismo, un concepto equilibrado, a usted llegar a tener prepotencia o dejar salir un poco su ego en ese sentido. Eso no es realmente lo que la palabra nos enseña. La competencia tal vez tampoco es un pensamiento bíblico. La competitividad, y hay que hacer la diferenciación entre
competitividad y competencia. Aquel que es competente es el que tiene cualidades y características que le permiten desarrollar una labor. Aquel que es competente es el que puede hacer una labor, pero aquel que es competitivo es el que busca siempre ser el primero. Y ese es el principio de las guerras. Si no, vea a China y Estados Unidos peleándose por quién es el primero. Entonces yo creo que usted puede pensar en muchos elementos, actitudes, pensamientos que de pronto están en su mente y que no corresponden a una mentalidad bíblica, a la mentalidad de un cristiano, de un hijo de Dios. Dos ejemplos que quiero añadir: el concepto y la actitud que tenemos frente a la muerte. El pastor Ricardo nos compartía el día miércoles acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a la vida y la muerte. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. No debe atemorizarnos la muerte, no debemos apabullarnos frente a una enfermedad, más bien debemos seguir confiando en el Señor. ¿Qué pensamos frente a la muerte? Y el concepto y la actitud frente a las cosas terrenales. Y aquí quiero contarles una historia triste. Esta semana, bueno, algunos de ustedes saben, o la mayoría saben, que nosotros tenemos un carrito que estamos pagando, y pues nosotros vivimos en un barrio, no es un conjunto residencial, pero en ese barrio pues guardamos el carro en un parqueadero comunal. Y por la mañana saqué el carro, y cuando lo saqué me di cuenta que tenía una raya desde la punta de adelante hasta atrás. O sea, uno se da cuenta cuando es algo que sucede accidentalmente, alguien pasó y de pronto lo tocó, lo rayó, pero esta raya estaba desde la punta de adelante del carro hasta la punta de atrás. Ustedes se pueden imaginar la risa que a mí me dio. No lo podía creer, y al subirse Keren al carro yo estaba enojado, muerto del malestar, de la rabia, del enojo. Y al subirse Keren al carro le conté, y lo primero que dije fue: ojalá el que hizo eso, Dios le dé su merecido, que le rayen el de él también. Y en un sentimiento más humano y más carnal, ojalá se estrelle, pero que no se muera, que no le pase nada malo, solo que el carro se le raye. Keren me miró como diciendo: ¿y usted es pastor? Son sentimientos, emociones que afloran muy humanas. Pero recapacité y le dije al Señor: Señor, perdóname, porque eso es verdad. No es un pensamiento ni una actitud que corresponda a una persona que te ha conocido. Me calmé y pensé varias cosas. Lo primero que pensé, dije: Señor, son cosas terrenales, ayúdame a entender que eso es algo terrenal, que eso se deteriora, que eso sufre daños, que las cosas terrenales están expuestas al mal, que vivimos en un mundo caído y que algo de eso va a pasar. Lo segundo que pensé es: bueno, ese carro no me lo voy a llevar al cielo, así que no es una razón para pelear o invertir tiempo pensando y deteriorando mi corazón y mi mente. ¿Por qué lo rayaron? ¿Quién lo rayó? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Qué hice yo? No quería dañar mi corazón con eso. Lo tercero que pensé: bueno, el carro no es mío, es del Señor. Así que le dije: Señor, te rayaron el carro, tú verás qué haces. Señor, te rayaron el carro. Yo debo velar por el bienestar de ese carro, porque soy administrador, pero debo darme cuenta que soy solamente el chofer. Lo que pasa es que a uno se le sube el ego y uno dice: mi carro, mi casa, mis cosas. Pero la verdad es que todas las cosas pertenecen al Señor. Después pensé: el Señor hace justicia. No es un justiciero, y ya no le pedí: Señor, haz justicia. No, Señor, tú ves el corazón de cada persona,
y tú conoces a quien hizo eso. Yo no voy a pedir que tú vayas y le hagas nada a él. Tú sabrás cómo tratas con él. Señor, no quiero perder la paz por algo que ya no puedo solucionar. No, ya se rayó, ya lo dañaron. Más adelante lo mande a arreglar. O tal vez con una cremita se disimule un poquito el asunto. ¿A qué voy con esto? Yo me atrevería a pensar que muchos de los que a veces nos llamamos cristianos, en ciertos episodios de nuestra vida, no reaccionamos con una mentalidad cristiana. Si no hay una mentalidad cristiana, si no hay una mentalidad bíblica, nuestras acciones van a ser ¿cómo? Como la de los paganos, como aquellos que no conocen al Señor. No una mentalidad basada en la palabra. Se nos olvida que somos ciudadanos del cielo, que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No razonen con pensamientos frívolos, vanos, terrenales, como aquellos que no conocen al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué se lo dice Pablo a esta iglesia en Éfeso? ¿Por qué le dice esto? Porque él sabía y él conocía que esa era una de las situaciones que podían estar presentándose en la vida y en el corazón de estos hermanos. Es un peligro que corremos, creernos cristianos, hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios, pero vivir de una forma que no corresponde a los propósitos del Señor. La persona que no se acerca a la palabra para meditar en ella con un corazón sincero, jamás podrá construir una mentalidad cristiana. Podrá adquirir conocimiento, podrá saber que mentir y robar es malo y saberlo bien, el versículo donde está, pero seguirá mintiendo y robando porque no ha dejado de ser sino sola información en su cerebro y no ha llegado a permear su corazón. Todos fallamos en algo, eso no lo discutimos, pero yo creo que sí debemos caminar día a día buscando tener una mentalidad cristiana. Vivimos en una sociedad que necesita cultivar una mente bíblica, porque ha heredado de su entorno familiar, de la educación en el colegio, de las amistades, de la cultura, de los libros, de los medios de comunicación, ha heredado su cultura, su pensamiento y sus valores de allí. ¿De dónde ha heredado usted sus valores? Quiero que en esta mañana miremos un texto que nos invita a mirar algunas características de alguien con una mentalidad bíblica. Los invito para que abramos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y vamos a mirar otros versículos más adelante. Colosenses 3, 1 en adelante. Pero vamos a leer en este momento solamente del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y voy a saltar al versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen
si alguno tiene alguna queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero entonces compartir algunas características de una persona que tiene una mentalidad bíblica. Y lo primero que yo quisiera en esta mañana mencionar es que aquel que tiene una mentalidad bíblica está seguro de ser redimido. Aquí el argumento que Pablo utiliza es: ya que han sido resucitados con Cristo, ya que han sido resucitados con Cristo. ¿Cómo sabe usted que ha sido resucitado juntamente con Él? ¿Sabe usted que sí ha sido redimido? ¿O realmente cuando piensa en el fondo de su corazón, en todo lo que ya he mencionado, se está cuestionando: ¿será que yo sí soy un hijo de Dios? Para llegar a tener una mentalidad bíblica, usted tiene que estar seguro de haber sido redimido por el Señor. Y estar seguro, usted lo consigue y es el resultado de algunas acciones concretas, del arrepentimiento, de pedir perdón sinceramente delante del Señor por sus pecados, de ser consciente de sus malas acciones. Eso implica una reflexión diaria. Eso implica masticar un poco lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted hace, y filtrarlo a través de la palabra. Asegúrese de ser realmente un redimido del Señor. ¿Ha sido usted redimido por el Señor? ¿O es simplemente uno más del equipo de calefacción de banca de la iglesia? El Espíritu da testimonio a nuestra vida de cuando realmente hemos caminado de la mano del Señor. Esta semana, en estos días, hablaba con alguien que me decía que tenía un familiar enfermo, su esposo, y me dijo que esta persona le decía al médico que él estaba muy tranquilo porque su esposa era creyente y que ella le transmitía esa paz. Y yo le dije a esta persona: hable con su esposo y asegúrese de que él tenga una relación personal con el Señor, porque el Señor no tiene yernos. Usted puede ser una hija de Dios, pero Él necesita una relación personal con el Señor. ¿Usted la tiene? El texto nos invita a pensar en que esta palabra es para aquellos, como dice Pablo, que han resucitado con Cristo, ya que han resucitado con Cristo. Esto nos lleva al segundo punto. Aquel que tiene una mentalidad bíblica busca los asuntos del cielo y concentra su atención en ellos. Eso es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es un interés meramente, como decía ahora, por tener conocimiento, por saber mucho de Biblia, sino por vivirla. Buscar los asuntos del cielo y concentrar nuestra atención en ellos. ¿Cuánto tiempo dedica usted a escudriñar la palabra, a caminar en oración con el Señor? ¿Cuáles son los asuntos, los negocios y los intereses del cielo? No son intereses ni monetarios ni tangibles,
sino que son intereses eternos. Intereses eternos. Los valores y la ética de este mundo son pasajeros y depende de cómo uno los mire y el momento en el cual estemos, pero los asuntos del cielo son eternos, no son pasajeros. No digo que las cosas terrenales no sean importantes. Es importante usted dedicar tiempo a su trabajo, es importante dedicar tiempo al cuidado de sus posesiones terrenales, pero cuando usted dedica demasiada importancia a esas cosas, cuando usted se enfoca demasiado en lo terrenal, puede estar comenzando a perder la perspectiva de lo espiritual, lo celestial y lo eterno. Busquen los asuntos del cielo y concentren su atención en ello. Estas dos palabras están en una forma verbal que implica algo que va más allá de un asunto puntual. Ya hice el devocional esta mañana. Ya me concentré en la lectura esta mañana. No, es algo que va más allá, que implica una dedicación constante. Una dedicación constante. Buscar y concentrar nuestra atención en las cosas celestiales. Buscar las cosas de arriba no significa que no nos relacionemos con otros y ser cada vez más santos y alejados del mundo y de las personas. No, no es eso. Eso no es lo que agrada al Señor. Debe tener un enfoque primeramente bíblico y de comunión y de comunidad, de reunirse, de buscar la presencia del Señor. Poner la mira en las cosas celestiales. Y en tercer lugar, yo veo en el texto que es una persona que muere constantemente al pecado y vive de una manera diferente. Dice el versículo 5: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y hace una larga lista de aquello que debemos hacer: morir. ¿Ha muerto usted aquello que está mencionado allí? Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia e idolatría. ¿Están vivas estas actitudes y estos pensamientos en su mente? ¿Son recurrentes? Yo quiero que hagamos un autoexamen en este momento. La mente es el centro de mando de nuestra vida. Desde allí se generan todos los pensamientos que determinan nuestra forma de sentir, de hablar, de vestir, de comportarnos y de hacer muchas cosas. Sería prudente hacernos algunas preguntas frente a los pensamientos que cruzan por nuestra cabeza. ¿Esta manera de pensar o esta mentalidad que tengo es compatible con la palabra de Dios? ¿Están basados en la palabra de Dios mis pensamientos? ¿Estos pensamientos me edifican? ¿Sus pensamientos, la forma de pensar es edificante para usted? Ese cúmulo de información realmente es relevante y tiene alguna importancia en aquello que usted hace. ¿A dónde está llegando con la forma de pensar que usted tiene? ¿Está avanzando hacia arriba? ¿Está creciendo en comunión con el Señor? ¿Su vida se está edificando cada vez más con su forma de pensar? ¿Aquellos que están a su alrededor reciben bendición con su forma de pensar y de actuar? Si usted comparte con alguien su manera de pensar, ¿qué pensaría esa persona de usted? ¿Pensaría que es un hombre y una mujer creyente? ¿O pensaría que es una persona del común? ¿O se extrañaría y diría, y este dice que es cristiano y es creyente? ¿Qué pensarían de usted si pudieran escuchar su forma de pensar?
Regularmente sus pensamientos son sensuales, sexuales, de codicia, de venganza, de altivez o de orgullo. ¿Por qué se anidan esos pensamientos en su mente? ¿Qué es lo que usted está viendo en televisión? ¿Qué es lo que usted está escuchando en radio? ¿Qué es lo que usted está leyendo en las revistas? ¿Cuáles son los lugares que usted está frecuentando que están generando un cambio negativo en sus pensamientos? Esa sería una buena pregunta. ¿Debería sentirse usted culpable por los pensamientos que tiene como hijo de Dios? ¿Se siente culpable por esos pensamientos? Yo creo que la palabra nos invita a pensar en la importancia de mantenernos de la mano del Señor, pero no solamente asistiendo a una iglesia, viendo una predicación por YouTube, por internet, leyendo una vez al día la palabra. No es solo eso, es que esa palabra y esas acciones realmente se vean reflejadas en mi diario vivir, que mi mente vaya siendo transformada y edificada, conformada, como dice Romanos, a la mente de Cristo. Dejen que en sus pensamientos sean transformados de tal forma que lleguemos a tener la mente de Cristo. Vivimos y tomamos decisiones basadas en nuestra manera de pensar, según lo que hay en nuestra mente, y según eso o gozamos bendición o recibimos las consecuencias de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Las características entonces de una persona con una mentalidad bíblica, algo sencillo quería compartir con ustedes, es que está seguro de ser un redimido, una persona que ha sido redimido por el Señor. Busca los asuntos del cielo y se concentra su atención en ellos. Muere constantemente al pecado y vive de una manera diferente. Versículo 12 de Colosenses: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y de paciencia. Yo creo que esta palabra del día de hoy nos ha hablado a todos. Personalmente doy gracias a Dios porque me ha inquietado mucho en este sentido. ¿Cuál es mi forma de pensar? Y sé y reconozco que necesito caminar más con Él, más y más de la mano de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias porque tú llamas la atención a nuestra vida respecto a lo que dejamos entrar a nuestra mente y a lo que estamos construyendo en nuestra mente. Necesitamos ser intencionales en ese proceso de construir una mentalidad que te honre a ti, Señor. Necesitamos, Señor, no solamente escuchar una predicación bonita, sino esforzarnos por vivir y por hacer de esa palabra una realidad en nuestra vida. Yo oro, Señor, que en medio de nuestras luchas, en medio tal vez de nuestras vivencias en semana, que son difíciles, que son complejas, Señor, que en medio de esas luchas podamos salir victoriosos y vencedores. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver algo diferente en nosotros y puedan decir: este es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Que la bendición tuya esté con tu iglesia, con cada uno de tus hijos el día de hoy y en esta semana, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Les amamos y de verdad esperamos poder compartir nuevamente en este espacio tiempos de alabanza y de edificación con ustedes. Un abrazo para todos. Feliz semana.